Doncs avui podem parlar a Pont de Moma amb Dani Andrada. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Iba a decir bienvenido a Tarragona porque tú eres de Tarragona, de aquí al lado, Cortudella, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que ahora ya me considero de aquí local. Vives cerca y vives en una zona privilegiada. Aquí en Tarragona muchos tenemos de referencia la guía Tarragona Clims. ¿Cómo está? Porque ya está exhaurida, no hay madera, se han vendido 8.000 copias, ¿no? Y vais por la segunda, ¿no? Por la segunda edición, que es como, bueno, que en Lérida la Lleida Klein también tuvo su segunda edición ahora, que todavía hay unos cuantos en el mercado. Y Tarragona estamos trabajando ahora en ello, que el socio Pito Donovan, el inglés, está en Inglaterra trabajando sobre Siurana ahora, terminando. Pero bueno, todavía tenemos trabajo de Margalés, de la zona de Marriodons, bueno, tenemos de algunos otros sectores y calculamos para septiembre tenerla en el mercado, yo creo ya. Y seguramente haremos esta vez 6.000, creo, o 7.000 también. A ver. Una guía que, bueno, sale Margalef, Siurana, pero también es Cogullons, Los Penitents, es decir, sectores que no son tan masificados, pero que también vale muy la pena ver, ¿no? Sí, realmente la gente que viene aquí parece que solo se conozca Siurana y Margalef, pero bueno, ya sabéis que aquí hay muchas zonas. Y bueno, un poco la gente ha criticado las guías porque dicen que hay más masificación, pero a la vez también pienso que cuando hay otras zonas se ayuda un poco porque se reparte también un poco la comunidad de escaladores. Como tú dices, Cogullón es una buena zona que tiene muchos años y no iba nadie. Y a veces gracias a la guía se ha repartido un poco de gente. Y bueno, al final haya guía o no haya guía, como Siurana y Margalef son escuelas tan buenas, yo creo que sin guía o con guía va a haber siempre gente, ¿eh? Van a ser zonas que es muy difícil que pasen de moda. Y a veces pues dar oportunidad a otras zonas también está bien para que se conozcan y bueno, nunca serán tan masificadas como Siurana y Margalef, ¿no? En sitios grandes, ¿no? ¿Cuál es tu gran proyecto pendiente en estas zonas de aquí de Tarragona? Bueno, mi gran proyecto realmente es la vía de Siurana a la Rambla, que es una vía que estuve cerca de hacer hace 18 años y nunca pude hacerla, no sé por qué, que justo ahora estaba estos días probándola un poco. Y bueno, hacía como 5 años que no probaba así como en serio, porque en realidad vivo ahí, pero he probado muy poco en los últimos años. Y ahora otra vez me dio la curiosidad de intentarla como hace años, ¿no? Que cuando más cerca estuve a hacerla es en el año 99 y en el 2000. También era más jovencillo, quizás, no sé. Pero bueno, es un muro que lo conozco mucho, Siurana ha hecho casi el 90% de las vías. Y bueno, pues como vivo ahí pensé, tengo la oportunidad de volver a probar un poco más. Me daba la... Es como una némesis que tengo ahí que no puedo hacer nunca, ¿no? Que no sé por qué exactamente, no me cuesta luchar por esa vía. Pero bueno, me gusta, ¿no? Intentarlo, al menos. Oye, pero has hecho otra, no te diré el nombre, lo dirás tú, 250 movimientos, más de 80 metros. No sé si es la más difícil, pero de las más difíciles, ¿de qué vía hablo? De Chirambalán, sí. Pero para mí el estilo de Chirambalán, claro, es casi un techo. Y la escalada, claro, depende mucho para la dificultad de los estilos. Y el estilo de Chirambalán, claro, para mí es más fácil que el estilo de Siurana. Siurana, los muros no tienen mucho desplome, me cuesta un poco más, es más sobre los dedos. El tamaño de los dedos influye un poco, depende de dónde escales. Bueno, pero que aunque me cueste más Siurana o, por ejemplo, como la Rambla, que es una cosa que no he podido hacer y me cuesta, me gusta, bueno, pues seguir intentando y si no la puedo hacer ya pasar otra temporada o igual es una vía que no hago en mi vida, no lo sé. Pero bueno, en su día estuve cerca, o sea que creo que podría volver a hacerla, volver a llegar donde llegué y si llego ahí creo que puedo hacerla. ¿Este verano? No, en verano hace mucho calor aquí en Siurana, ¿eh? En verano siempre suelo aprovechar para viajar un poco más. Ahora es buena temperatura y todavía yo creo que hay un mes así como de margen bueno para poder escalar. Y si no, yo creo que las zonas de aquí de Siurana y Margalef lo mejor es como de septiembre a abril. El resto del año, para mi gusto, hace un poco de calor. Pero bueno, también hay zonas que se puede escalar aquí con calor, ¿eh? Pero especialmente Siurana y Margalef son más de temperatura fría, si puede ser mejor. A Mar Álvarez le gusta lo contrario, le gusta el sol y que haga temperatura, ¿eh? Depende de qué tipo de escalador, claro, hay gente que aguanta mucho el calor, ¿eh? Yo, bueno, así, pero el calor me cuesta un poco, ¿eh? Pero hay gente que, sin embargo, que no aguanta nada el frío, que no le gusta. Pero yo creo que para probar vías difíciles y así, es mejor que haga un poquitito de frío, ¿eh? Porque si no las manos patinan mucho y también cuando pasas calor escalando también te cansas antes también, en teoría. Pero bueno, hay excepciones como tú dices, como Mar Álvarez y cosas así. Vamos a hablar un poco de motivación, porque ayer hablamos con Pati Blasco, que ha hecho el libro, Pati Blasco, que la conoces muy bien, ¿no? Y que nos comentaba también tu aspecto más personal, ¿no? De la motivación, del empeño, ¿no? De, a ver, Chilambalam creo que fueron 2 meses y pico, ¿no? En la vía, o si no voy, ¿no? 2 y pico largos. Háblanos de esta motivación y de este insistir, de partirte una ceja y seguir para arriba, ¿no? Y acabar la vía. Es que toda la gente no lo entiende, ¿eh?
Ya, sí, cuando, claro, la gente no entiende igual el que tú puedas estar en un trocito de roca ahí como peleando, a lo mejor lo que tú dices, como un mes y pico, 2 meses en una especie de cueva, ahí con un amigo probando algo ahí, como, claro, que la gente cuando te ve te puede parecer que estés loco, pero ¿qué hace ahí? Pero bueno, es como el que le gusta, no sé, pues salir de fiesta o el que le gusta hacer su pasión, su actividad, cualquier cosa, y montar en bicicleta a 3 horas, ir a correr 2 horas, es también algo parecido, ¿no? Si lo haces todos los días y te gusta, ¿por qué no, no? Yo creo que yo siempre lo digo, escalo cuando tengo ganas, duermo cuando duermo, al final como cuando tengo hambre. Y escalar como me gusta y es una cosa que hago todos los días, me levanto todos los días con ganas de escalar, pues casi todos los días escalo. Y a veces, claro, como estoy cansado, pues tengo que reposar, pero normalmente ganas para escalar no me faltan. Y ahí, de ahí yo creo la motivación para poder probar vías así en un sitio y en otro. Y también está interesante que no solo es el probar las vías en ese trozo de roca, ¿no? Sino un poco en el viajar y conocer también muchos sitios, diferentes culturas, diferente gente de cada sitio. Esta es una de las cosas que también la escalada como que te mantiene siempre con motivación, yo creo, ¿eh? Al menos para mí también, ¿eh? ¿Cuándo descubriste, Dani, que era tu motor de vida, la escalada? Porque tú empezaste con 12 años, ¿no? A escalar. ¿Cuándo decidiste que aquello sería tu vida? En verdad no lo decidí, para mí es una cosa natural que vino sola, ¿eh? Yo sí empecé a escalar como a los 12, 13 años, desde los 15 soy profesional, que a los 15 dejé la escuela y empecé a trabajar un poco en trabajos verticales porque no tenía dinero, y desde los 16 que empecé a ganar competiciones y así, naturalmente, pues a base de... En aquel entonces era muy duro, ¿eh? Porque casi, claro, no había casi escaladores profesionales en aquel entonces, era un poquito una situación rara, yo era un niño pequeñito, por así decirlo, y justo se salieron unos sponsors que me pagaban un dinero cada mes, poquito dinero al principio, luego fui negociando con ellos y al final pues me encontré en una situación que de un día para otro solo me dedicaba a escalar y vivía de eso, ¿eh? Pero no fue una cosa ni que me planteé ni nada, eso fue una cosa que llegó sola de repente. Sí, me considero afortunado porque tuve suerte y también cogí un buen momento, que tampoco era ni más fácil ni más difícil, ¿no? Porque al final también en aquel entonces, no, ya te digo, no había casi profesionales, ¿eh? Ahora se habla de que sea deporte olímpico, incluso la escalada, ¿no? Sí, que tendrá cosas buenas y también tendrá algunas cosas negativas, supongo, ¿no? Porque claro, al final también igual habrá más masificaciones, pero por otro lado yo creo que la gente que quiera ser profesional vivirá más de ello, especialmente los competidores, ¿no? Espero que, bueno, yo no estaré mucho ya en ese mundillo porque la competición hace tiempo que ya casi no compito. Pero bueno, que me alegro que bueno que al menos ahora la gente pueda disfrutar de eso también, ¿no? Bueno, de competición poco te quedaba por ganar ya, ¿eh? No sé, Copas del Mundo, ¿cuántos tenías? Bueno, competiciones de la Copa del Mundo, gané varios máster, gané algunas competiciones de bloque de la Copa del Mundo, pruebas de velocidad también gané, campeonato del mundo también de velocidad. De la Copa del Mundo de bloque estuve cerca de ganar la Copa del Mundo, pero bueno, tuve al final un poco mala suerte y no gané, quedé tercero. Y de dificultad he hecho algunas finales, pero nunca quedé en podio. He quedado cuarto, quinto, octavo, séptimo, bueno. Pero no, para no haberme dedicado tan específico a la competición estoy contento también con los resultados, ¿eh? Porque nunca me ha gustado mucho la escalada en indoor. Me gusta siempre más la escalada en la roca natural. Lo otro considero más un juego, un entrenamiento. Por ejemplo, al igual que hoy en día hay gente que se especifica en el entrenamiento para poder competir, a mí yo lo he considerado siempre un entrenamiento para poder competir y escalar en la roca, sobre todo, ¿no? No como una cosa específica. Luego hablamos de proyectos, pero la técnica, ¿cómo cambia en 30 años? Tú ahora tienes más de 40. ¿Cómo te ves técnicamente? ¿Cómo evoluciona la técnica? ¿Adquieres otras habilidades que antes no tenías? ¿Mejoras? ¿Cómo funciona esto? Realmente sí, para la escalada en teoría soy un poco mayor ya, por así decirlo, pero bueno, a veces lo hablo con los amigos, no es que sea mayor, porque yo creo que lo de mayor o no mayor va un poco también en la cabeza, ¿no? Más que mayor, que es eso, que en el psicológico, cuando llevas pues 28 años o 29 años que llevo escalando, claro, hay cosas que no son fáciles, ¿eh? Y realmente las generaciones, todo el nivel sube también, que es normal, porque ahora hay muchos medios también, ¿no? Y muchas vías en el mundo para probar, hay muchos rocódromos, hay como muchas cosas para poder avanzar, ¿no? Pero al final técnicamente, quieras o no, ganas un poco de técnica. Yo considero que tengo menos fuerza y menos velocidad y cosas así que antes, pero técnicamente seguramente tengo un poquito más que antes. Y eso, una cosa pues cambiarlo por la otra. Si tienes un poco menos de fuerza y aprovechas más la técnica, te puede salvar. Pero realmente sí que te digo que he notado que, claro, al tener un poco de menos fuerza y otras cosas que se pierden con la edad, que es normal, pues que cuesta un poco más, ¿eh? Tienes que esforzarte más para hacer algunas vías y para hacer cosas, ¿eh? Utilizas más rodillas, ¿no? Ahora veo, ¿o no? Sí, yo normalmente siempre he usado muchas
muchas rodillas así y ahora más. Sí, en los últimos años, por ejemplo, técnicamente esas cosas de rodillas así voy mejor que hace 15 años. Porque la escalada de antes también no se escalaba tanto en este estilo de vías con tantas chorreras y así, ¿no? Eso es una cosa más en los últimos 10 años, ¿no? Que todo evoluciona, ¿no? Claro, la escalada ahora, por ejemplo, creo que a nivel técnico se perdió un poco porque hace 15, 20 años se escalaba más en muros verticales y ahora la gente intenta aprovechar a escalar en cuevas y en muchos desplomes y está bien, pero por otra parte, que también tiene su técnica, ¿eh? La escalada en techo y en cueva también es muy técnica, pero tiene otro tipo de técnica. Y por una parte, pues se gana una técnica de techo así y se pierde la otra técnica de placas verticales. Que la vieja generación yo creo que escalaba muy bien en ese estilo, en técnica vertical. ¿Clásica has hecho? Sí, un poquito. Normalmente cada 2 años o cada año intento pasar por el Naranjo de Bulnes, hago algunas vías largas, en el Verdón también, hago un poquito de big wall, pero clásico así vías como he hecho alguna vía sin Yosemite, pero es eso, normalmente deportivo de big wall, un poco, ¿eh? Así estilo Trangway, así no. He hecho alguna vía de 600 metros, de 800, cosas así. Me gusta, de vez en cuando, ¿eh? Vamos a hablar del tema de la regulación de la escalada, porque hay zonas masificadas. Margalef va cada vez más. Se está masificando mucho, Margalef sobre todo. Sirona también, pero Margalef sobre todo. ¿Qué crees que podemos hacer? Pues tú has viajado también, has visto mundo, otras escuelas a Estados Unidos. En Mallorca ha habido prohibiciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues que al final llegará un momento, claro, que cada vez hay más problemas, que en parte, sobre todo en los sitios privados, que es normal que claro, que los propietarios a veces quieren prohibirlo porque es verdad que hay tanta masificación genera basura, ¿eh? Involuntaria e involuntaria, ¿eh? Cualquiera se olvida una botella, la gente a veces tira una colilla al suelo, papel higiénico y hay muchas cosas, ¿no? Que al final eso, claro, en la naturaleza se ve. Y cuando había hace 15 años 10 personas escalando un lunes en Siurana, en Margalef, no influía, pero ahora que hay un montón de gente, pues claro, sí que influye realmente, ¿no? Y esto, aparte de que es una cosa de educación y que la gente tiene que aplicarse a que cuando vas al medio ambiente tienes que estar todo tal y como llegamos, ¿no? Todo limpio, ni siquiera una suelo, pues realmente lo que hablábamos, a veces igual otra cosa es pagar e intentar tener como unos grupos de limpieza o cada tanto tiempo reunirse, limpiar las zonas, negociar con los propietarios, negociar un poco. Pero bueno, seguro que en el futuro habrá que hacer algo, porque si no tendremos problemas y cerrarán los sitios, yo creo, para escalar, ¿eh? Has hecho más de 3.200 vías, ¿no? De máxima dificultad, ¿eh? Hablamos de 8 para arriba, ¿eh? Y algunas de máxima dificultad. Rock Legend te lo dieron y no hace mucho, que como lo recibiste ese premio, y que, para quien no lo entienda, es como un premio Nobel en montaña, ¿eh? Una escalada en este caso, ¿no? Es un premio muy importante. Sí, bueno, me lo dieron exactamente por Chilambalán y bueno, yo decía que me lo dieron por Chilambalán y por viejito, ¿no? Decía, ¿no? Porque tampoco, hoy en día tampoco, bueno, es dificultad alta, pero tampoco hay bastante gente joven que ha hecho vías de 9 más y cosas así. Pero yo creo también un poco pensaron igual en mi trayectoria, ¿no? Igual como que si es un escalador que, bueno, llevo tiempo escalando, también lo del máximo, si dicen que soy el escalador con más vías duras en el mundo, así de octavo para arriba. Pero bueno, que realmente yo digo siempre, si alguien ha hecho, o igual hay gente que ha hecho casi tantas vías, sobre todo hace falta tiempo, ¿eh? Y yo realmente, bueno, siempre he tenido tiempo y es lo que digo, que también desde que escalo desde los 14 años, 15, prácticamente luego nunca he parado de escalar más de 3 días casi en mi vida, o sea que siempre estoy prácticamente escalando y al final pues si aprovechas el tiempo, es normal que haya hecho bastantes vías, que no es, bueno, tienes que tener tiempo, eso sí, ¿eh? Y motivación, claro, las dos cosas. Para muchos de tus compañeros eres el mejor escalador del mundo. Para ti, Dani, ¿quién es el mejor escalador o escaladora del mundo? O ambos sexos. Bueno, yo creo que ahora actualmente, claramente, cuando ves, por ejemplo, escalar a Dan Ondra, que es un escalador, un fuera de serie, un talento y aparte, bueno, se esfuerza mucho en lo que hace y yo creo que ha demostrado que es, sin duda alguna, como superior a los demás, no solo en la escalada deportiva, ¿no? Sino que en las modalidades de boulder, en dificultad, en competición, ha demostrado que en todo ha estado en el top, ¿eh? Así, ¿no? Entonces yo creo que al final hay muchos escaladores buenos, yo creo, pero creo que Adam destaca sobre los demás, ¿eh? Con bastante diferencia, ¿eh? De hecho, parece que cueste pensar en ver a otra persona como Adam, ¿no? Porque ves a muchos escaladores buenos, pero él, cuando le ves, es como algo más que bueno, ¿no? Y es una persona también que tiene como mucha ambición por hacer no solo vías duras, ¿no? Sino por el hecho de que le ves que le gusta escalar, ¿no? Porque hay escaladores que solo prueban una vía dura o así, pero no tienen la ambición como de hacer todo o de muchas modalidades, ¿no? Hay gente que se especifica en una modalidad, en la escalada deportiva o en el boulder o en competición, pero él como que una de las cosas que me gusta de él es que abarca todo, ¿no? Que intenta en todo
intentar ser bueno en lo que y al final lo consigue, ¿no? Porque ha demostrado que ha podido ser el mejor en todo, ¿eh? Llegar a hacer lo más duro en todas las modalidades, ¿eh? Yo creo que Adam es uno de los mayores fuera de serie que hay actualmente y yo creo que lo sigue demostrando día a día, ¿eh? Y que hay muchos escaladores buenos también, ¿eh? ¿Y escaladora? Y escaladora, bueno, en las chicas yo creo que ahora está subiendo mucho el nivel los últimos 2 años. El problema también que, claro, muchos de los escaladoras y del alto nivel también se centran mucho en la competición. Y entonces, claro, hay mucha gente fuerte en competición que no destacan tanto la roca, no porque no puedan, sino porque realmente no les motiva la roca. Y, por ejemplo, se dio el caso ahora de la chica esta que ha hecho la Rambla, que yo estuve justo cuando estuve allí con ella. Y claro, es una chica que apenas ha escalado en roca, que ha hecho 3 o 4 vías, hizo la Rambla como en una semana y pico. Yo la vi escalar y tenía un nivel, claro, fuera de serie, como 4 o 5 escaladores que he visto yo en mi vida, más, o sea, increíble. No porque sea chica, un nivel te hablo con comparación a los chicos y todo, ¿eh? Pero claro, son gente que ha escalado muy poco, entonces pueden pasar 2 cosas también, o que cambie su metabolismo, porque también son jóvenes con un metabolismo que todavía tienen que desarrollar, y que dejen de escalar, que ha habido algunos casos así en la historia, o que realmente hagan a partir de ahora un montón de vías duras y hagan de todo, claro, porque todavía son muy jóvenes, imagínate si les queda trayectoria. Última pregunta, a ver si no, el mundo del boulder, ¿qué ha aportado a la deportiva, a la escalada? Bueno, yo creo que el boulder, a mí siempre me ha gustado mucho hacer boulder, y creo que el boulder, a mí me ha costado más dedicarme como al boulder como si fuese las vías, ¿no? Siempre me lo he tomado más como no de entrenamiento, porque no es entrenamiento cuando vas a escalar una zona de boulder como Fontainebleau o Albarracín, pero me costaba más como, por ejemplo, volver a un boulder día tras día como a probar para hacerlo, ¿no? Como la motivación que puedes tener en una vía de roca, ¿no? Pero creo que el boulder es como un poco la base para poder escalar luego fuerte, ¿eh? Porque la fuerza es una cosa más innata y trabajarla es muy difícil. Entonces creo que el boulder, si haces mucho boulder, te puede ayudar mucho para la escalada deportiva, ¿eh? Para avanzar el nivel, creo, ¿eh? Es como de lo más importante, realmente, creo, ¿eh? Ahora sí, última pregunta. Ponme en valor estas escuelas que tenemos aquí en el territorio cerca de Tarragona, Siurana, Margalef, Arbolí, etcétera, etcétera, etcétera. Ponme en valor porque aquí viene gente de todo el mundo, de Japón, de Francia, de Alemania, en fin, no acabaría. Y hay gente de aquí que no lo sabe. El valor, pero te digo como en general. En general, el valor que tiene a nivel mundial esta zona de escalada, estos sectores de escalada. Yo, como digo ahora, bueno, Siurana, Margalef, toda la zona del Montsant y todo, yo creo que, bueno, seguro son como de las 5 mejores zonas del mundo, ¿no? Ya se ve que todo el mundo viene, no solo porque, por ejemplo, Margalef a veces la roca no tiene tanta calidad como en Siurana, pero claro, es que tiene como 1200 vías y tienes como casi 20 vías de 9A a 9B. Y proyectos todavía y un montón de vías cada día de alta dificultad. Y claro, España ahora es el sitio con más vías duras en el mundo para poder probar. Entonces, claro, al final cuando tienes algo así, pues la gente viene y tienes un montón de repente tienes vías muy técnicas, a vías muy físicas, a muchas opciones para poder probar y elegir tú. Pero vamos, que seguro que de las 5 mejores zonas del mundo, yo creo que están aquí seguro, ¿eh? O así. ¿Y tu próximo proyecto? Bueno, ahora empecé a probar un poco la Rambla, pero el próximo proyecto es escalar y intentar mantenerme así, poder haciendo vías como de 9A o poder probar proyectos de 9A más, cosas así todavía, escalar a vista, viajar. Es como el proyecto, ¿eh? No un solo proyecto en concreto, ¿eh? Sí, disfrutar todavía de lo que voy haciendo, de escalar. Pues Dani, que sigas disfrutándolo. Nos ha gustado mucho tenerte en el Pont de Mahoma, este programa de alpinismo y escalada. Hay pocos, ¿eh? No, bueno, de hecho hay poquísimos. Un placer tenerte y que sigas escalando. Seguiremos contándolo. Gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Un placer.